Hay una creencia profundamente arraigada en la mente humana, la idea de que tú decides, que tus acciones son producto de elecciones conscientes, que cuando haces algo es porque pensaste, evaluaste, consideraste y luego elegiste. Y sin embargo, si observas con honestidad tu propia vida, descubrirás algo profundamente incómodo. La mayoría de tus decisiones no las tomas tú, las toma algo en ti que no conoces. No estoy hablando de destino, no estoy hablando de fuerzas externas que controlan tu vida. Estoy hablando de algo mucho más cercano y mucho más desconcertante. Tu propia mente operando en piloto automático mientras tú crees estar al mando. Es como conducir un auto pensando que lo controlas, sin darte cuenta de que hay un sistema de navegación interno que ya decidió a dónde vas y tú solo estás justificando cada giro después de que ocurre. Porque el control no se pierde de repente. No es que un día despiertes y descubras que no tienes poder sobre tu vida. El control se pierde silenciosamente, progresivamente, cada vez que reaccionas sin observar. Cada vez que repites un patrón sin cuestionarlo. Cada vez que justificas una decisión que, si fueras honesto, no entiendes completamente por qué tomaste. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho algo en una conversación y después te has preguntado, ¿por qué dije eso? ¿Cuántas veces has reaccionado con enojo desproporcionado ante algo pequeño y luego has intentado explicártelo a ti mismo? ¿Cuántas veces has elegido a alguien o algo que tu mente racional sabía que no era conveniente, pero algo más fuerte en ti lo eligió de todas formas? Esas no son fallas de carácter, esas no son debilidades. Esas son manifestaciones de una mente que actúa desde programación no observada, desde patrones heredados, desde asociaciones formadas hace años, quizás décadas, que siguen gobernando tu presente sin que siquiera lo notes. Y mientras no las observes, mientras no las conozcas, seguirán decidiendo por ti. El problema es que la mayoría de las personas confunde conocer sobre la mente con conocer su mente. Puedes leer 100 libros de psicología, puedes entender teorías sobre el subconsciente, puedes hablar con propiedad sobre traumas y patrones, y aún así no conocer cómo opera tu propia mente. Porque conocer tu mente no es intelectual, es observacional, es experiencial, es brutalmente personal. Y aquí está el primer punto incómodo. No puedes controlar lo que no conoces, no puedes dirigir lo que no observas, no puedes cambiar lo que no identificas. Y la mayoría de las personas vive toda su vida sin conocer realmente su propia mente, reaccionando a estímulos, repitiendo patrones, justificando decisiones y llamando a eso libre albedrío. Entonces, cuando dices, no sé por qué siempre me pasa lo mismo, lo que realmente estás diciendo es, no conozco los patrones internos que me llevan a elegir lo mismo con nombres diferentes. Cuando dices, no puedo controlar esto, lo que realmente estás admitiendo es, no sé qué parte de mí está tomando esta decisión. Y eso no es culpa, eso no es debilidad. Eso es la condición humana por defecto. La mente humana está diseñada para automatizar. Está diseñada para convertir experiencias repetidas en programación inconsciente para ahorrar energía. El problema no es que esto ocurra, el problema es que nadie te enseñó a observar esa programación. Nadie te enseñó que puedes conocerla, y si no la conoces, ella te gobierna. La pregunta entonces no es, ¿cómo recupero el control? La pregunta es, ¿qué tan dispuesto estoy a conocer mi propia mente? Porque conocerla implica ver cosas que has estado evitando, implica reconocer patrones que has estado justificando, implica aceptar que muchas de las decisiones que creías tuyas nunca lo fueron realmente. Y ese reconocimiento, aunque incómodo, es el primer paso hacia la dirección real. Porque no puedes dirigir tu vida desde la inconsciencia, solo puedes reaccionar. Pero cuando empiezas a conocer tu mente, cuando empiezas a observar cómo opera, algo cambia. No es que ganes control absoluto, es que dejas de ser completamente controlado. Vamos más profundo. Porque cuando escuchas no conoces tu mente, es fácil interpretarlo como ignorancia intelectual. Como si se tratara de no haber leído suficiente o de no entender teorías psicológicas. Pero no es eso. No conocer tu mente no es falta de información, es falta de observación directa.
es desconocimiento operativo de tu propio sistema interno. Significa no saber por qué reaccionas como reaccionas. Alguien dice algo, sientes una emoción intensa, y no entiendes de dónde vino esa intensidad. Una situación específica te genera ansiedad desproporcionada, y aunque racionalmente sabes que no debería, el cuerpo reacciona de todas formas. Te quedas observando tu propia reacción como espectador de ti mismo, preguntándote, ¿por qué me afecta tanto esto? Significa no entender por qué repites las mismas decisiones esperando resultados diferentes. Elegir la misma dinámica de relación con personas diferentes. Sabotear oportunidades justo cuando están a punto de funcionar. Procrastinar exactamente en las cosas que más importan. Y después de que ocurre, te preguntas, ¿por qué hice eso otra vez? Pero la pregunta real es, ¿desde dónde lo hiciste? Porque aquí está lo que la mayoría no entiende. La mente actúa primero, y tú justificas después. Crees que piensas y luego actúas, pero la mayoría del tiempo actúas, y luego construyes una narrativa que explique por qué actuaste así. Y esa narrativa se siente tan real, tan coherente, que nunca cuestionas si realmente fue una decisión consciente o una reacción automática disfrazada de elección. No conocer tu mente significa no poder distinguir entre intuición y ansiedad. Ambas se sienten como certeza en el cuerpo. Ambas generan impulso hacia la acción o hacia la evitación. Pero una viene desde un lugar profundo de coherencia interna, y la otra viene desde patrones de supervivencia formados en experiencias pasadas. Y si no sabes observar la diferencia, vas a llamar miedo a la intuición, y vas a llamar intuición al miedo. Eso distorsiona cada decisión importante que tomes. Significa no ver desde dónde nace tu miedo, porque el miedo en sí mismo no es el problema. El miedo es información. El problema es cuando no sabes qué está generando ese miedo. ¿Es un peligro real? ¿Es una proyección de experiencias pasadas? ¿Es la anticipación de un dolor que ya viviste y que tu sistema quiere evitar a toda costa? Si no conoces de dónde viene, no puedes evaluar si es válido o si es una alarma falsa que te mantiene atrapado. La mayoría de las personas vive desde la justificación constante, no desde la observación. Algo ocurre, reaccionas, y después construyes la explicación de por qué tenía sentido reaccionar así. Pero nunca te detienes antes de reaccionar. Nunca observas el impulso antes de que se convierta en acción. Y sin esa observación previa, nunca conoces realmente qué te está moviendo. No conocer tu mente significa vivir en reacción constante y llamarle personalidad. Significa decir, yo soy así, cuando en realidad lo que deberías decir es, así es como mi mente aprendió a responder y nunca lo he cuestionado. Significa confundir patrón con identidad. Significa defender formas de ser que en realidad son formas de reaccionar que se volvieron automáticas hace tanto tiempo que olvidaste que alguna vez fueron aprendidas. Cuando dices, no puedo evitarlo, así soy, lo que realmente estás diciendo es, hay una programación en mí que no conozco, que no he observado, y por lo tanto no sé que puedo cambiarla. Porque todo lo que se aprendió puede desaprenderse. Todo lo que se programó puede reprogramarse. Pero primero tienes que conocer que existe. Primero tienes que verlo operando. Conocer tu mente no significa eliminar patrones. No significa convertirte en alguien perfectamente racional que nunca reacciona. Significa saber qué te está moviendo cuando te mueves. Significa reconocer. Esto que estoy sintiendo viene de aquella experiencia, y puedo elegir si le doy poder o no. Significa distinguir entre lo que es respuesta genuina al presente y lo que es eco del pasado. Pero la mayoría nunca llega ahí. La mayoría vive toda su vida sin conocer su propia mente, y entonces vive en un estado de sorpresa constante ante sus propias reacciones. Se pregunta por qué sigue eligiendo lo mismo. Se pregunta por qué no puede cambiar. Se pregunta por qué, a pesar de saber qué debería hacer, hace lo contrario. Y la respuesta es siempre la misma. Porque no conoces qué está decidiendo realmente. No conoces el sistema que opera bajo la superficie de tu conciencia. Y mientras no lo conozcas, ese sistema va a seguir gobernando. No porque sea más fuerte que tú, sino porque es invisible para ti. Y no puedes cambiar lo que no ves. Ahora llegamos a la parte que la mayoría prefiere ignorar. Una vez que entiendes que no conoces tu mente, la siguiente pregunta inevitable es, entonces, ¿qué la está gobernando?
Y la respuesta es tan incómoda como clara. La mayor parte de tu vida no se decide conscientemente. Se decide en el subconsciente, en automatismos emocionales, en asociaciones formadas hace años, en experiencias no integradas que siguen operando como programas de fondo. El subconsciente no es místico. Es un sistema de procesamiento que opera bajo tu conciencia diaria, tomando decisiones basadas en patrones previos, evitando lo que asocia con dolor y buscando lo que asocia con seguridad. Y lo hace sin consultarte. Lo hace antes de que tu mente consciente siquiera se dé cuenta de que hay una decisión que tomar. Piensa en esto. ¿Cuántas decisiones tomas realmente cada día? No hablo de qué desayunar. Hablo de decisiones reales, conscientes, donde evalúas opciones desde un lugar de observación clara. La respuesta es muy pocas. La mayoría de tu día se desarrolla en automatismo. Te despiertas y tu mente ya está siguiendo rutas neuronales establecidas. Respondes a situaciones desde patrones aprendidos. Reaccionas a personas desde asociaciones inconscientes. Y esos automatismos no son aleatorios. Se formaron por razones específicas, en momentos específicos, como respuestas adaptativas a situaciones que viviste. El problema es que muchos se formaron cuando eras niño, cuando tu capacidad de procesar era limitada. Y sin embargo, esos patrones siguen activos, siguen gobernando, siguen decidiendo por ti desde interpretaciones que hiciste hace décadas. Esto no es destino. Esto es programación no observada. Y la diferencia es crucial. Porque el destino implica que no hay opción. La programación implica que hay código, y el código puede ser visto, comprendido y modificado. Pero primero tienes que saber que existe. El subconsciente opera en asociaciones simples. Si X causó dolor en el pasado, evita X en el futuro. Si Y te hizo sentir seguro alguna vez, busca Y constantemente, aunque Y ya no sea apropiado para tu presente. El subconsciente no evalúa contexto. No actualiza información automáticamente. Simplemente repite lo que funcionó para sobrevivir emocionalmente en el pasado, incluso cuando eso ya no funciona para vivir plenamente en el presente. Por eso repites relaciones. No porque seas masoquista, sino porque hay una programación que asocia cierto tipo de dinámica con familiar, y el subconsciente interpreta familiar como seguro, incluso cuando racionalmente sabes que es destructivo. Por eso saboteas éxito, porque hay una programación que asocia éxito con exposición, exposición con vulnerabilidad, vulnerabilidad con peligro. Y el subconsciente elige seguridad sobre crecimiento cada vez. Mientras no observes esa programación, vas a seguir llamándola personalidad. Vas a seguir defendiéndola como mi forma de ser. Vas a seguir justificándola con narrativas que son construcciones posteriores para explicar decisiones que tomó tu subconsciente sin consultarte. El subconsciente no es enemigo. Es un sistema que intenta protegerte. El problema es que trabaja con información desactualizada. Protege a una versión de ti que ya no existe, de amenazas que ya no son reales. Y mientras no lo observes conscientemente, va a seguir gobernando tu vida desde el pasado. Cuando dices, no sé por qué siempre termino aquí, tu subconsciente sí sabe por qué. Porque aquí es familiar. Porque aquí se parece a patrones que conoce. Porque aquí, aunque incómodo, es predecible. Y el subconsciente prefiere el dolor predecible sobre la incertidumbre de lo nuevo. Esto es lo que diferencia conocer tu mente de vivir en reacción. Conocer tu mente significa poder observar esos automatismos antes de que se conviertan en acción. Significa reconocer, esto que estoy sintiendo es el subconsciente intentando evitar algo que asocia con peligro, pero ese peligro ya no es real. Significa poder interrumpir el programa automático y elegir conscientemente desde el presente, no desde el pasado. Pero la mayoría nunca llega a ese nivel de observación. La mayoría vive identificada con los impulsos del subconsciente, creyendo que esos impulsos son yo. Y entonces dice, no puedo evitarlo, es más fuerte que yo. Cuando en realidad no es más fuerte. Simplemente es invisible. Y lo invisible siempre controla lo que no se observa.